Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el ciclo Brighton, el ciclo ideal. En el ciclo ideal no consideramos ninguna pérdida. Como podemos apreciar en la imagen, el ciclo abierto ingresa aire al compresor. En el proceso 1 a 2, en el proceso de 2 a 3 tenemos la cámara de combustión donde se calienta el aire comprimido y pasa el proceso de 3 a 4, el ingreso del aire caliente a la turbina generando trabajo. Y el trabajo neto realizado se halla en la potencia de la turbina menos la potencia del compresor y el escape donde no hay retorno de aire al compresor. En el ciclo cerrado tenemos una gráfica parecida, pero a diferencia que hay un intercambiador de calor con retorno. Y el proceso es el mismo de ingresar aire al compresor, pasar a la cámara de combustión y a la turbina generando trabajo. Podemos apreciar las gráficas de temperatura, entropía, presión, volumen. En el proceso de 1 a 2 con presión isentrópica podemos apreciar que hay aumento de temperatura. La entropía se mantiene constante. En la gráfica presión-volumen la entropía se mantiene constante. Hay un cambio de volumen específico, disminuye. Y la presión aumenta. En el proceso 2 a 3, el calentamiento isobárico, podemos apreciar que la presión se mantiene constante. Hay un ligero cambio en la temperatura y también en la entropía aumenta. Y en el proceso de 2 a 3 la presión se mantiene constante y el volumen específico aumenta. De 3 a 4 en la turbina podemos apreciar la expansión isentrópica, donde la temperatura disminuye y la entropía se mantiene constante. En la gráfica presión-volumen de 3 a 4 la entropía es constante, el volumen específico aumenta y la presión también disminuye. En el proceso de 4 a 1, enfriamiento isobárico, la temperatura disminuye, la entropía también disminuye y la presión se mantiene constante. Y en la otra gráfica podemos apreciar que el volumen específico disminuye y la presión se mantiene constante. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el ciclo Brighton, el ciclo ideal. En el ciclo ideal no consideramos ninguna pérdida. Como podemos apreciar en la imagen, el ciclo abierto ingresa aire al compresor. En el proceso 1 a 2, en el proceso de 2 a 3 tenemos la cámara de combustión donde se calienta el aire comprimido y pasa el proceso de 3 a 4, el ingreso del aire caliente a la turbina generando trabajo. Y el trabajo neto realizado se halla en la potencia de la turbina menos la potencia del compresor y el escape donde no hay retorno de aire al compresor. En el ciclo cerrado tenemos una gráfica parecida, pero a diferencia que hay un intercambiador de calor con retorno. Y el proceso es el mismo de ingresar aire al compresor, pasar a la cámara de combustión y a la turbina generando trabajo. Podemos apreciar las gráficas de temperatura, entropía, presión, volumen. En el proceso de 1 a 2 con presión isentrópica podemos apreciar que hay aumento de temperatura. La entropía se mantiene constante. En la gráfica presión-volumen la entropía se mantiene constante. Hay un cambio de volumen específico, disminuye y la presión aumenta. En el proceso 2 a 3, el calentamiento isobárico, podemos apreciar que la presión se mantiene constante. Hay un ligero cambio en la temperatura y también en la entropía aumenta. Y en el proceso de 2 a 3 la presión se mantiene constante y el volumen específico aumenta. De 3 a 4 en la turbina podemos apreciar la expansión isentrópica,
donde la temperatura disminuye y la entropía se mantiene constante. En la gráfica presión-volumen de 3 a 4, la entropía es constante, el volumen específico aumenta y la presión también disminuye. En el proceso de 4 a 1, enfriamiento isobárico, la temperatura disminuye, la entropía también disminuye y la presión se mantiene constante. Y en la otra gráfica podemos apreciar que el volumen específico disminuye y la presión se mantiene constante. Hablaremos sobre el ciclo real. En el ciclo real consideramos las pérdidas en el compresor, cámara de combustión y turbina. Como ciclos reales existen irreversibilidades y los procesos no son isentrópicos. En la gráfica temperatura-entropía podemos observar en el proceso 1-2 en el compresor. Es un proceso politrópico con aumento de entropía. También se genera pérdidas por presión y condensación que ocurre en el compresor y por eso que hay un aumento de entropía. En el proceso de 2 a 3 en la cámara de combustión se genera pérdidas de energía, ya que al calentar el aire las partículas del aire generan mayor vibración y estas generan fricción y por eso la pérdida de energía en el proceso de 2 a 3. En el proceso de 3 a 4, en la turbina, es un proceso politrópico con aumento de entropía. Se genera pérdidas de calor. También hay pérdidas de energía porque en el ciclo real, por el movimiento a gran velocidad que se da, siempre hay pérdidas de energía y el trabajo no es 100% eficiente. Para hallar las eficiencias del compresor y la turbina utilizamos las siguientes fórmulas. Trabajo ideal sobre trabajo real y las diferencias de entalpías de 2 a 1 ideal sobre de 2 a 1 real. Y en la eficiencia de la turbina, trabajo real sobre trabajo ideal y la diferencia de entalpías de 3 a 4 real sobre 3 a 4 ideal. Eso sería todo sobre el ciclo real. Aquí les presento el ciclo Brayton con su tipo de mejora con regeneración. Aquí está el diagrama de equipo de un proceso de regeneración del ciclo Brayton, pero también está el ciclo, cómo está su diagrama. Hablando del 1.5 al 1.7, el ciclo de Brayton normal es del 1.1 al punto 2 el compresor y el centro pico por estar vertical. La línea es por eso que está completamente perpendicular a la línea de entropía del punto 2 al punto 3, que era la edición de la cámara de combustión o el intercambiador de calor. El punto 3 al punto 4 es la turbina de un punto 4 al 4.1, que era como de otro intercambiador de calor o con la salida hacia el sistema, no al punto 4.1. Directamente en el caso que constituyéramos el ciclo cerrado, entonces generalmente la temperatura de salida de la turbina es mayor que la temperatura que empieza el agua, los que salen los gases del compresor. Por lo tanto, el aire de alta presión que sale del compresor podría ser calentado por los dos gases que salen de la turbina por medio de un intercambiador a contraflujo, en el cual se conoce como regenerador o recuperador. Esto es algo que se puede realizar. Si yo tengo un gas que está saliendo y lo quiero para meter al otro gas al sistema, yo necesito elevar la temperatura de este gas que voy a utilizar. Puedo utilizar que yo estoy desechando, por ejemplo, las turbinas, de verdad, obviamente el gas desecha, pero bueno, en ese caso es porque utiliza para generar empuje. Pero en caso en que estuviéramos hablando de una central eléctrica, por ejemplo, se podría utilizar ese gas que estamos desechando o podría reutilizarlo para calentar el gas que va a entrar a la cámara de combustión para que yo no necesite tanto calor para calentar ese gas, no para llegar a la temperatura necesaria, que sería prácticamente la gráfica que tenemos aquí, y no del punto 4 al punto 6.
Más o menos se utiliza intercambiador el calor de alguna tubería extra con el sistema extra del elemento que va a ser el regenerador, que ya vimos en intercambiadores de calor que va a unir o que va a hacer que ya haya transferencia de calor por convección entre el gas de salida de la turbina y el gas de entrada. Al salir el compresor, si se fijan, aquí tengo un 5, el punto 5 en la salida y el 5 el real. El ciclo real sería idealizado y el 5.1 va a ser la real, porque nosotros sabemos que si yo tengo un intercambiador de calor de un fluido, este es con otro fluido, está como de temperatura de 70, por ejemplo, es muy difícil que el intercambiador tendría que ser muy largo para que llegue hasta los 100 grados de temperatura. En el otro no, generalmente llegan a un punto de equilibrio. Entonces continuamos con lo que estamos mencionando. De esta manera, la eficiencia del ciclo de Brayton va a aumentar, ya que los gases que normalmente se liberan hacia el ambiente ahora se van a utilizar para precalentar al aire antes de entrar a la cámara de combustión. Lo va a disminuir los requerimientos de entrada de calor, entonces se necesita menor entrada de calor, mayor para hacer la eficiencia al sistema, así como el combustible. Obviamente, si necesitamos el menor calor, la entrada, si se fijan aquí, desde el calor de entrada, vaya desde el punto 2 hasta el punto 3, ir desde el 5 hasta el 3, porque una parte de ese calor ya no va a ser dada por el combustible, ahora va a ser dada por la transferencia de calor que hubo entre lo que calenté anteriormente, donde esto solo sería útil si la temperatura de los gases de escape es mayor que la temperatura de salida del compresor. No en todo el sistema, la temperatura va a ser mayor primero. Hay que hacer un análisis del sistema sin regeneración y ver si agregar el regenerador sería útil o sería conveniente. En el caso idealizado de un regenerador perfectamente eficiente, este sería aquel donde la temperatura de salida del regenerador fuera igual a la temperatura de salida a la turbina. Es decir, si yo tengo mi regenerador, todo aquí va a volver. Yo tengo el compresor, que va al punto 1 al punto 2, que va a tener mi regenerador, que va a ir al punto 2 al punto 5. Si mi regenerador fuera completamente perfecto, idealizado para que fuera infinitamente largo, para que él tuviera una transferencia de calor completamente desarrollada, si tuviera ese sistema, la temperatura de regeneración a la salida del regenerador sería igual que la que sale del gas a la turbina es decir, que el calor máximo, lo único del calor de la regeneración, o sea, tenemos que ver la efectividad del regenerador como el índice del calor transferido a los gases del compresor. En el regenerador, la transferencia del calor máximo posible de los gases del compresor, como se ve acá en la fórmula. En la temperatura 4 es mayor que la temperatura 2. Eso siempre tenemos que fijarnos. Mejoramiento de interenfriamiento cuando se emplea la compresión de múltiples etapas. Enfriar el fluido de trabajo entre etapas reduce la cantidad de trabajo requerido al compresor. El trabajo del compresor es reducido porque el enfriamiento del fluido de trabajo reduce el volumen específico promedio del fluido, por lo tanto reduce la cantidad de trabajo en fluido al alcanzar el aumento de presión dado, como se ve en la gráfica de la compresión adiabática y compresión isotérmica. En las dos etapas de compresión, en otro método se consiste en ceder la cantidad de calor en que el proceso sea el próximo de un isotermo, la expresión para el trabajo estacionario de un proceso sin fricción. Es casi siempre utilizado con regeneración. Durante el interenfriamiento, la temperatura de salida del compresor es reducida y en consecuencia más calor debe ser suplido por el proceso de adición de calor para alcanzar la temperatura máxima del ciclo de regeneración. Puede reponer parte de la transferencia del calor necesitada para abastecer solamente el aire comprimido. Empleando interenfriamiento se requiere menor trabajo en la entrada. La próxima vez por ejemplo, en la próxima vez que nosotros logramos ir en una tienda de ventas donde hay equipos para hogares, tenemos que comprar donde venden los compresores de aire, que para verificar tenemos que ver los compresores grandes que estén equipados con interenfriamiento. Para los grandes compresores de aire están hechos con dos cámaras de pistón y cilindro. El intercambiador de calor del interenfriamiento es a menudo una tubería de aletas pegadas que conecta a la cámara de pistón y cilindro grandes con la cámara de pistón y cilindro y pequeño.
Con el ciclo Brayton con recalentamiento interno